Carolina, ¿puedes hacer la oración, por favor? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por estar reunidas acá en tu nombre. Te pedimos que bendigas a cada una de nosotras y que lo que podamos aprender hoy lo podamos aplicar y podamos escuchar lo que tienes para decirnos a cada una. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bien, gracias, Carolina. Hermana Cintia, el tiempo es todo suyo. Buenísimo, bueno, termino de saludar, capaz. Marcela, ¿cómo estás? Un saludito, ¿sí? Lindo verte. Veo que está Victoria, por lo menos en la pantallita. Ana, lindo verte, Ana. Siempre un cariño grande. Bueno, Carolina, y después, no sé. ¿Sí? Hermana Cintia. Sí, Marcela. Sí, le quería decir que, por ejemplo, ayer cumplí 5 meses de mi bautismo. Ah, mira. Ah, un bebé en la fe sos, entonces. Pero qué lindo. No aflojes, Marcela, ¿sí? No, obviamente. Qué lindo tenerte y qué lindo que puedas estar. Qué lindo. Te felicito y acordate que es un caminar, ¿sí? A veces de subidas y bajadas, ¿sí? Pero lo importante es seguir caminando, no dejar de caminar, ¿está? Esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano no es algo que es todo perfecto y bueno, y no, tiene sus cositas, ¿sí? Pero es lindo cuando uno puede tomar la decisión de seguir caminando con Cristo. Y la iglesia, este grupo, somos quienes tratamos de hacer lo mejor para contenernos, para entendernos, para crecer, para mejorar, ¿sí? Así que bueno, qué lindo. En Parque Patricio, desde el primer día que llegué me sentí muy contenida, como que lo conocía todo. Había ido antes un par de veces a la de Boedo, como que no sentí lo mismo. Por eso. Bueno, te sentiste cómodo acá. Buenísimo. Lindas mujeres acá. Qué lindo. Bueno, gracias, Marcela. Bueno, esta noche con Gladys charlamos y entonces el tema que vamos a tratar o la historia que vamos a ver es de la mujer samaritana. Así que las invito, ¿sí? Ya derechito a buscar su Biblia, si no la tienen ahí, si quieren buscarla, nos tomamos un ratito y vamos a leer, vamos a aprovechar. Yo siempre digo, la escritura, la Biblia tiene mucha sabiduría en cada partecita de lo que está escrito. No necesitamos buscar grandes cosas o capaz leer de grandes eruditos cuando la palabra de Dios justamente está hecha para que entendamos los mensajes de Dios en forma clara, en forma práctica. Y bueno, y entonces hoy vamos a tomarnos el tiempito de leer el capítulo de esta historia de esta mujer de Samaria. Esta historia se encuentra en San Juan, el capítulo 4 y versículos, vamos a empezar desde el 5 en adelante, vamos a hacer una buena pasadita. Y entonces allí comienza la historia, dice, se está refiriendo a Jesús, fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo y entonces quedó allí. Podemos decir un poquitito qué pasaba con estos samaritanos, esta gente. Qué características había de este pueblo, de esta ciudad. Era una ciudad un poquitito complicada en cuanto a la mezcla de culturas y de razas que tenía. Se nota que había cierta rivalidad, o más que cierta rivalidad, había mucha rivalidad con los judíos, porque había habido cosas en el pasado que no habían estado muy claras, entonces había dejado como un sinsabor. Entonces, en concreto, judíos y samaritanos no
no se llevaban. Y entonces me gusta una partecita que dice, Jesús no veía a la ciudad de Samaria y sus ciudadanos con odio o desprecio, ¿sí? El mismo Dios que creó y amaba a los judíos, griegos, romanos y egipcios también amaba a esta gente, a los samaritanos. Jesús ama a todos, ¿sí? Nos ama a todos sin diferencia, sin hacer diferencia, sin hacer distinción. Y entonces Jesús allí aprovecha, se sienta, estaba cansado, se sienta junto al pozo, y entonces en el versículo 7 dice, llega una mujer al pozo de Samaria a sacar agua, y Jesús enseguida le habla, ¿sí? Jesús enseguida se presenta y rompe el hielo. Y entonces le dice lo siguiente, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Allí ya Jesús rompe un esquema que en ese momento era complicado. Primero, que un hombre le hable a una mujer, ¿sí? Ya se malentendía. Segundo, que sabía que era una mujer de allí, de esa zona, una mujer samaritana, ¿sí? Porque el pueblo que estaba cerquita era el pueblo de Samaria. Y entonces Jesús rompe prejuicios. Y de paso Jesús siempre quiere romper prejuicios en las personas. Muchas veces tenemos conceptos que están distorsionados acerca de personas, de culturas o de formatos. Yo con esta persona no me llevo, con esta sí. Sin embargo, Jesús ahí nos deja un ejemplo, ¿no? De él relacionándose con esta persona. Y entonces ya enseguida le pide, ¿sí? Le pide de tomar, le pide de beber, y ahí empieza un diálogo. Elena de White dice que Jesús justamente para por allí porque él tenía un mensaje especial para esta ciudad. Después, al final de la historia lo vamos a ver, ¿sí? Para allí en forma específica. Les pide a sus discípulos que vayan a comprar comida, alimentos, se sienta junto al pozo. Cada acto, cada cosa que hacía Jesús tenía un propósito. Y me gusta pensarlo en cada una de nosotras, ¿no? Que nuestra vida, que cada cosa que hagamos tenga un propósito. Si hacemos algo en la iglesia, si ayudamos a alguien, si no sé, tenemos algún ministerio en la iglesia, que tenga un propósito específico, que podamos siempre tomarnos un tiempito para reflexionar y decir, bueno, yo estoy haciendo esta tarea, pero ¿cuál es el objetivo? O lo hago simplemente por hacerlo, o por entretenerme, o por, no sé, para que otros digan. No. Es buscar un objetivo. Y Jesús en este caso para junto al pozo y se toma un tiempito porque él tenía que dar un mensaje en ese lugar, él tenía que dar un mensaje en esa ciudad. Y entonces allí comienza el diálogo entre ellos dos, ¿sí? Un diálogo que, bueno, vamos a ir leyéndolo. Si les parece, vamos a seguir la lectura, porque es interesante la personalidad de esta mujer samaritana también, ¿sí? Me gusta. Ella responde, no se queda atrás tampoco. Vamos al versículo 9 y dice lo siguiente: la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
Y entonces acá me quiero detener un poquitito. Me gusta esta idea, y es capaz donde quiero trabajar hoy, en el hecho siguiente. Esta mujer era de Samaria, no tenían el mensaje, no tenían las sinagogas, etcétera, porque era un pueblo totalmente ateo, más allá de que habían tenido algún contacto con los judíos. Sin embargo, ellos era un pueblo totalmente, una mezcla donde no había entrado el mensaje del Jehová, ¿sí? Del Yahvé, del Jehová del cielo. Sin embargo, ella acá reconoce, y entonces como que ya de por sí dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea, ¿qué quiere decir? Que ya Jacob, para ella, ¿qué significaba? Alguien, ¿cómo era? Alguien superior. Y ya lo presenta a Jesús como alguien superior a Jacob, ¿sí? Y presentándolo como que Jacob también había sido una persona importante. ¿Por qué? Porque Jacob les había dado ese pozo. Se nota que en ese tiempo era muy importante. Siempre, de paso, el tema del agua es algo importante. No sé si les ha pasado alguna vez en el hogar que se haya cortado el agua. No sé si alguna o ciertos momentos donde faltó agua, y realmente como uno valora el agua, ¿no? Y en ese tiempo se nota que bueno, que los pozos eran lugares de encuentro, era algo importante, no había agua corriente, no había, ¿sí? No había cañerías donde corra el agua, y bueno, y entonces esta mujer reconoce eso. Y entonces aquí a donde yo quiero entrar un ratito es en lo siguiente. Una mujer que se nota que tenía conocimiento. Yo sé que todas acá son grandes lectoras, pero quería hoy mencionar lo siguiente: qué importante que es el tema de que podamos leer, que podamos instruirnos. Si esta mujer no hubiera tenido ese conocimiento, ella ni siquiera hubiera podido hacer esa relación, no sé si me explico, entre Jesús y Jacob. O sea, si ella no hubiera tenido el conocimiento de Jacob, directamente hubiera dicho: bueno, este hombre es un superhombre, un superhéroe, como le llaman ahora. Sin embargo, ya lo relacionó ¿con quién? Con Jacob. Qué importante es el tema de la lectura, de instruirnos. Y quería leerles, si me dan un ratito, un segundito. Busqué y esta cita que dice lo siguiente: el estudio de la Biblia desarrolla el intelecto. Y entonces dice: la palabra de Dios debiera ser considerada el gran poder educador. ¿Cómo pueden los estudiantes conocer la verdad si no es por un estudio diligente, fervoroso y cuidadoso de la palabra? Allí se encuentra el gran estímulo, la fuerza escondida que despierta los poderes físicos y mentales y dirige la vida por los canales correctos. Allí en la palabra está la sabiduría, la poesía, la historia, la biografía y la más profunda filosofía. Allí está el estudio que despierta la mente a una vida vigorosa y saludable y la dispone para el ejercicio más elevado. Si se estudia la Biblia con un espíritu dócil y educable, es imposible que el intelecto no se desarrolle y fortalezca. Qué lindo, ¿no? Que es que podamos, mediante el estudio de la Biblia, desarrollar nuestro intelecto. Esta mujer había desarrollado su intelecto, tenía conocimiento de Jacob, y porque tenía conocimiento de Jacob, ¿qué pasó? Pudo reconocer ¿a quién? Al Mesías. Yo digo, ¿no? Podemos tener muchísimas cosas que nos pueden pasar. Problemas económicos, problemas familiares, situaciones sociales complejas, problemas en el trabajo,
capaz tristezas, frustraciones, muchas cosas podemos tener. Pero hay algo que nadie nos puede quitar. Hay algo que nadie nos puede quitar y es nuestro tiempo, ¿sí? Y en nuestro tiempo, ¿en qué lo invertimos? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Y me gusta pensar en eso, ¿no? El hecho de que nadie nos puede quitar un espacio de lectura de la Biblia, un espacio de lectura de libros que nos hacen bien. Eso nadie nos puede quitar. Otras cosas se pueden ir, pero la lectura, el instruirnos, son cosas que nadie nos puede prohibir y a su vez, ¿saben qué? Son cosas que nadie nos puede robar. ¿Sí? Capaz más de una de aquí nos han robado, nos han sacado el teléfono o cosas, a nosotros ya nos han entrado varias veces, hemos tenido muchas cosas. Y las cosas hoy están, mañana no están, ¿sí? A veces tenemos que desprendernos, no nos gusta. Sin embargo, lo que tenemos en el conocimiento, nadie nos puede quitar. Y bueno, entonces estaba pensando, ¿no? Algunos libros de Elena. Me imagino que con este grupo tienen experiencia, pero qué lindo que si tenemos momentos difíciles, por ejemplo, si hay mamás acá con chicos, conducción del niño, un libro, voy a tirar algunos títulos, ¿sí? Como para tenerlos allí. Si estamos en un momento medio ahí, el camino a Cristo. En realidad el camino a Cristo tendría que ser un libro para leerlo a menudo, tendría que estar allí gastadito. Si estamos viendo cosas capaz morales, complejas en el mundo, vemos injusticias, etc., este libro, El conflicto de los siglos, ¿sí? Un libro es grande, es largo, ¿sí? Es gordito, pero qué lindo que es ver la historia, ¿sí? Cuando vemos que en el pasado Dios cumplió ciertas profecías, cómo Dios dirigió al pueblo, ¿sí? En su momento, cuando se armó la iglesia, en esos momentos difíciles. Si vemos cómo Dios dirigió en el pasado, hay una cita de la hermana Juárez, ¿sí? Que dice, si vemos cómo Dios dirigió en el pasado, va a dirigir nuestras vidas en el futuro, ¿sí? Si vemos que se cumplieron las profecías, quiere decir que se van a cumplir las promesas para el futuro. Otros momentos de la vida, a veces si tenemos por ahí dificultades en las relaciones, palabras de vida del gran maestro, de la vida de Jesús, el discurso maestro de Jesucristo, también muy lindos, 2 libros muy lindos para leer. Si tenemos a veces dificultades en de cómo relacionarnos, etc. Otro libro muy lindo que a mí me ha gustado mucho, El Ministerio de Curación, ¿sí? Es un libro que desarrolla por ahí un concepto de la salud bastante integral, ¿sí? Sin entrar en fanatismos ni en extremos, sin embargo da consejos generales de cómo vivir dentro de todo y dentro de lo que es este mundo, vivir en una forma sana. Y así que bueno, las invito, ¿sí? Las invito a desarrollar capaz un poquito más el hábito de la lectura. Nos contagiaríamos, ¿sí? De lo que vivió esta mujer samaritana. Seguimos leyendo, ¿me acompañan? Versículo 13. Jesús le contestó: cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Acá le salió el pragmatismo. ¿O no? Ya, yo quiero el materialismo. Yo quiero de eso. Todas queremos, ¿no? Queremos tener todas las cosas, nos gusta. Y entonces ella le dice, ¿no? Que
le pide, ella quería ese agua, no perdió el tiempo, la mujer samaritana no perdió la oportunidad ni el tiempo. Y entonces Jesús le dijo, ve, llama, perdón, en versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y entonces Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y entonces ahí empieza un diálogo, ¿eh? Una mujer que tenía conocimiento, tenía humildad, porque acepta, ¿sí? Y a la vez una mujer sincera. Fíjense que si ella podría, con una persona totalmente desconocida, un judío, porque ya por la apariencia le habrá visto que tenía, ¿sí?, sangre de judío, ¿qué necesidad tenía de expresar y de contar su vida personal? Sin embargo, ella se sincera, ¿sí? Se sincera. Con Jesús siempre podemos asincerarnos. De paso, Satanás puede distorsionar y se puede meter en cualquier cosa de nuestra vida, ¿sí? En lo único que él no puede entrar es en nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra relación con Dios en oración podemos contarle, expresarle cosas que tenemos adentro de nuestro corazón y esas cosas dejarlas en las manos de Dios. Y Satanás no va a escuchar eso, no va a ver eso, y entonces no lo va a usar para hacernos caer, para vencernos. Así que qué importante. En cambio, cuando capaz a veces contamos, ¿sí?, largamos cosas que tenemos adentro, el enemigo puede usar esas cosas, ¿sí?, para hacernos tropezar, para darnos un golpecito. Y entonces allí la mujer se sincera con Jesús. Por supuesto que ella habrá sentido, ¿sí?, en Jesús alguien diferente, definitivamente. Y ahí empieza, ¿sí? Y entonces ella le responde, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Acá lo va ascendiendo, ¿sí? Primero era un poquito mayor que Jacob, después ya un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y entonces allí describe algunas cositas, ¿sí? Vamos al versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Esta mujer samaritana tenía conocimiento. No era judía, sin embargo, ella tenía conocimiento. Ella se había desarrollado, había aprovechado esos espacios para la lectura, para crecer, o había escuchado de alguien. Había aprovechado eso que nadie puede quitar. El tiempo, ¿sí? Nosotros podemos tomar nuestras decisiones en cuanto al uso de nuestro tiempo. Y entonces ella había, porque si no, no hubiera conocido. Primero habló de alguien mayor que Jacob, después habló de un profeta, y ahora directamente habla del Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Allí en ese momento se corta la historia. Se corta la historia y llegan los discípulos. Y entonces allí la mujer deja el cántaro y ¿qué hace? Sale corriendo a la ciudad. No sé si han visto una partecita de la película, en algún momento, no recuerdo bien, se ha pasado el tema de esta historia y el momento cuando la mujer como que sí, deja todo tirado y sale como las mujeres, ¿sí? Nosotras siempre queremos salir corriendo, queremos hacer todo rápido, apurada, o no. Somos, ¿no? Un poco más. Yo soy atropellada. A veces tengo que pensar, ir despacito.
si no, capaz rompo algo, o bueno, o de alguna manera algo hago mal simplemente porque estoy apurada. Y me gusta, ¿sí? Porque ella sale corriendo. En ese momento ya no duda. Jesús había ¿sí? descubierto su vida personal y ella se había encontrado con el mismísimo Mesías. Y entonces, bueno, allí en el versículo 39 cuenta cómo termina la historia, ¿sí? Versículo 39 dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Ese fue el testimonio de ella. Ella quedó choqueada, ¿sí? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, qué lindo, ¿no? Una mujer que se llenó de conocimiento y que a la vez no solamente se quedó con el conocimiento, no solamente que lo dejó allí el conocimiento como una teoría, sino que en el momento que tuvo que reaccionar, ella lo vivió en la práctica. Fue y contó. Fue y llevó el mensaje a la gente de Samaria. Qué lindo que nosotras, ¿sí? Como mujeres, podamos tomarnos nuestros tiempos para nutrirnos, para estudiar la Biblia, para leer consejos, ¿sí? Consejos para la vida rutinaria, para el día a día, que finalmente la vida no es más que un vivir día a día, ¿sí? Y vivirlo de la mejor manera posible, pero siempre apuntando a lo que nosotros tenemos, ¿no? Como norte, que es que tengamos una linda relación con Dios, que podamos ir creciendo en eso, creciendo en la amistad con Jesús. Y bueno, esperamos ese día, ¿sí? Cuando Jesús va a venir y va a cambiar todas las cosas. Todavía no es ese día. Mientras tanto, seguimos caminando. El camino a Cristo dice que nuestro caminar, lo que yo decía al comienzo, nuestro camino es un camino ascendente, pero que tiene altos y bajos, ¿sí? No es un camino perfecto, no es un camino perfecto. Es un camino que tiene altos y bajos, pero lo importante es ir subiendo y no quedarnos estancados. Así que bueno, gracias chicas por estar, fue muy lindo. No sé si alguien quiere comentar algo o cerramos acá. Estoy abierta, Gladys. No, muy linda la explicación que dio, ¿no? De la mujer samaritana, ¿no? Cómo se entabló ese diálogo interesante. Y sobre todo, como vos decís, las mujeres cuando tenemos una noticia salimos a divulgarlo para que todos sepan, ¿no? Es nuestra naturaleza, creo. Y así también nosotros deberíamos salir y anunciar que Jesús ya viene, ¿no? Ya sea repartiendo libros o dando estudios bíblicos o simplemente invitándoles a algunas personas que no conocen para ir a la iglesia.